Muy bien, vamos a seguir un poco con el tema de las clases, las videoclases, ¿verdad? Vamos a hablar sobre este órgano que es de mucha importancia y se constituye o se denomina páncreas, ¿verdad? El páncreas. El páncreas es una glándula de secreción, ¿sí? O sea, produce hormonas y produce agentes que van a favorecer, por ejemplo, la absorción de lípidos en el tracto intestinal, ¿sí? Va a tener una secreción endocrina y una exócrina, ¿sí? La exócrina es particularmente la que nos compromete más porque va a estar relacionada a lo que serían los conductos excretores del órgano, ¿sí? Así el páncreas va a estar ubicado en el retroperitoneo, sí, va a estar ubicado por detrás de la cavidad peritoneal, va a estar ubicado, se va a estar posicionado transversalmente, va a estar ubicado transversalmente y va a ubicarse frente a lo que serían los grandes vasos. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, a los vasos portales, o a la porta, vamos a tener a los vasos mesentéricos, acá va a estar la aorta, ¿sí? Se va a ubicar por delante de los grandes vasos abdominales y va a dirigirse en una dirección así ascendente, ¿sí? Va a dirigirse de abajo hacia arriba, ¿sí? Y de derecha a izquierda, ¿sí? Este órgano está fijo, está firmemente pegado a la pared posterior del abdomen, ya sea en su porción cefálica o en su cabeza, como vamos a ver después, por firme adherencia a lo que sería el marco duodenal. Así en esta parte podemos ver lo que sería el cuadradito duodenal con su primera porción, su porción descendente, su tercera porción. ¿Sí? A esta región se encuentra firmemente adherida y prácticamente el 80% de su extensión va a ser retroperitoneal, todo retroperitoneal, es decir, va a estar tapizado solamente en una porción por el peritoneo. No así lo que va a ser el segmento conocido como cola, así es lo que vamos a ver acá. La cola pancreática va a estar adosada en sus caras posterior, anterior e inferior por dos hojas peritoneales, o sea que va a estar libre, así movilizándose en su relación directa con el hilio esplénico, ¿sí? Nuestro libro también habla acerca de que el órgano en su dirección así transversal va a hacer dos curvas o dos codos, ¿sí? La primera curva, el primer codo que va a tener es cóncavo en dirección posterior, o sea que mira hacia allá la concavidad. ¿Por qué? Y bueno, porque está los cuerpos vertebrales y los grandes vasos. Y la segunda concavidad va a ser anterior y va a ser esta que se encuentra aquí, ¿sí? O también esta que está aquí. Y va a ser debida a que el estómago en su cara posterior apoya en la cara anterior de lo que sería el páncreas, ¿sí? Nuestro material describe a este órgano como un gancho, ¿sí? O un martillo. Estamos acá, sería el mango del martillo y esto sería el gancho o la cabeza del mismo, ¿sí? Este a su vez se va a dividir en lo que sería una cabeza que va a ser la que está incrustada en el marco duodenal, un cuerpo que es ligeramente más angosto que la cabeza del páncreas y una porción terminal que se llama cola, que va a ser la que está revestida por peritoneo en ambos lados, ¿sí? La unión de lo que sería la cabeza con el cuerpo del páncreas se va a denominar cuello y va a estar en estrecha relación con los vasos mesentéricos. Vamos a ir viendo lo que sería el páncreas según esas cuatro divisiones, ¿sí? Cabeza, cuello, cuerpo y cola del páncreas. Y vamos a empezar con lo que sería la cabeza. La cabeza del páncreas va a ocupar este espacio comprendido acá entre lo que sería el marco duodenal, ¿sí? Todo este pedazo de páncreas que está aquí, ¿sí? Inclusive con lo que sería acá su proceso unciforme que vamos a ver después, va a estar metido en lo que sería las tres porciones duodenales, ¿sí? La porción descendente, la porción transversa y su primera porción. ¿Está? Es aplanado de adelante hacia atrás, quiere decir que tiene una cara anterior y una cara posterior en continuidad también con la cara anterior y posterior del duodeno, y más o menos va a medir de 6 a 7 centímetros, ¿sí? de diámetro. En su ángulo inferior izquierdo, o sea, en la parte de abajo y a la izquierda, va a tener una prolongación en forma de un ganchito, ¿sí? Ese ganchito en la porción inferior e izquierda de la glándula pancreática se va a llamar proceso unciforme.
¿sí? La curvatura de este proceso unciforme se debe a que bordea hacia abajo en forma posterior e inferiormente a los vasos mesentéricos superiores, ¿sí? Entonces, estos vasos mesentéricos se van a alojar en esta concavidad que se forma por el proceso unciforme. Se nos refiere también acerca de una estructura que se encuentra en el ángulo superior derecho de lo que sería la cabeza del páncreas, que es esto que está aquí, ¿sí? Y se llama tubérculo pancreático anterior. Este tubérculo pancreático anterior es como un labio anterior de lo que sería la escotadura duodenal en la circunferencia de la cabeza del páncreas, ¿sí? La cabeza del páncreas entonces va a tener una cara anterior, que va a ser esta que está acá, una cara posterior que va a estar por detrás y una escotadura o una circunferencia, ¿sí? Esta escotadura del páncreas sirve para que el duodeno, como dice nuestro material, se meta o se inserte en este lugar como un neumático a su cubierta, ¿sí? O sea, a su llanta, ¿sí? Como una llanta, y el neumático se sienta así dentro de lo que sería. Entonces hay un labio anterior y un labio posterior de lo que sería la cabeza del páncreas, ¿sí? Y en su cara anterior, en el extremo superior y derecho, vamos a tener al tubérculo pancreático anterior. ¿Qué podemos decir sobre las caras? Bueno, la cara anterior es plana o un poquitito convexa, ¿sí? Y sobre esta cara vamos a tener que el mesocolon transverso, ¿sí? El mesocolon transverso va a cruzarle en forma longitudinal, ¿sí? Y va a dividir a la cara anterior de la cabeza del páncreas en una porción supramesocólica y en una porción inframesocólica. La porción supramesocólica va a estar casi siempre cubierta por el hígado y va a presentar un revestimiento peritoneal que se extiende desde el epiplón mayor, que está soldado a la hoja anterior del mesoduodeno, que va a ser la lámina conjuntiva que se va a prolongar desde la cara anterior del páncreas. Y justamente en la parte superior de esta cara supramesocólica va a estar cruzando por ahí el extremo terminal de lo que sería la arteria gastroduodenal, y ahí va a dar sus dos ramas terminales, ¿sí? La arteria pancreatoduodenal superior anterior y la arteria pancreatoduodenal superior posterior, ¿sí? Entonces, cara anterior de la cabeza del páncreas va a estar cruzada longitudinalmente por lo que sería la inserción del mesocolon transverso, y va a dividirlo en una porción supramesocólica y una porción inframesocólica. En la porción supramesocólica vamos a tener que va a cruzar lo que sería la arteria gastroduodenal, y ahí va a dar sus dos ramas terminales, la arteria pancreatoduodenal superior anterior y la pancreatoduodenal superior posterior. Y la porción inframesocólica va a ser esta que se encuentra aquí, que se encuentra oculta, se encuentra detrás, posterior a lo que sería el mesocolon y al colon transverso. Sí, pues está caído por el mesocolon transverso y el colon mismo aquí. Entonces va a ser solamente este pedacito que se encuentra acá. Y va a ser, va a prolongarse hacia lo que sería la izquierda por medio de lo que ya habíamos hablado hace rato, que es el proceso unciforme, esto que está aquí. ¿Estamos? Va a estar relacionado en forma importante con la raíz del mesenterio y va a ser punto de inicio de lo que serían los dos vasos mesentéricos superiores, ¿sí? La vena y la arteria. En ese lugar vamos a poder encontrarle a la vena y la arteria mesentérica. Entonces, porción inframesocólica de la cabeza del páncreas va a estar relacionada con el proceso unciforme del páncreas, que está en su extremo inferior izquierdo, y se va a relacionar con los vasos mesentéricos superiores, la arteria y la vena. La cara posterior, bueno, la cara posterior es prácticamente plana, ¿sí? Está cruzada por tres estructuras. Primero, el segmento retropancreático del conducto colédoco, que habíamos visto que tiene una porción omental, una porción supraduodenal, una porción retroduodenal, ¿sí? Que justamente esa es la retroduodenal retropancreática, va a ser de la que está relacionada a la cara posterior del páncreas. También se va a relacionar a los arcos arteriales que se forman por la unión de las pancreatoduodenales superiores con sus homónimas, que son ramas de la mesentérica inferior, así van a formar los arcos pancreáticos anteriores y posteriores, y por sus vasos venosos, ¿sí? Las arterias pancreático-duodenales, las venas pancreático-duodenales
Y el conducto colédoco en su porción retropancreática se va a relacionar con la cara posterior del páncreas. Y lo que sería la circunferencia, como ya les había dicho hace rato, corresponde a la concavidad del asa duodenal, ¿sí? Esta concavidad que se forma acá por el duodeno va a estar encastrado, ¿sí? Va a estar acomodado sobre lo que sería la escotadura duodenal de la cabeza del páncreas. Este canal no se ve en toda la vuelta, ¿sí? Solamente en la porción más superior y descendente y externa de lo que sería la cabeza del páncreas. En ese sitio podemos ver en forma más importante o más demarcada lo que sería la escotadura duodenal. Y justamente es en esta porción en donde más fuerte se adhiere la cabeza del páncreas a lo que sería la pared intestinal, ¿sí? Al duodeno justamente. Donde más fuerte está adherido, donde más firmes son las adherencias, es justamente en este lugar, en la escotadura pancreática en la escotadura duodenal del páncreas, ¿sí? Que sería la circunferencia de la cabeza del páncreas. El cuello del páncreas se va a constituir en lo que sería la unión del cuerpo pancreático y la cabeza pancreática, ¿sí? Este cuello del páncreas se va a formar debido a que por arriba, ¿sí? Le va a estar apretando la primera porción duodenal, la porción superior del duodeno, y por abajo le va a estar apretando al páncreas también los vasos mesentéricos. Entonces va a ser una suerte así de pinzamiento que ocurre entre la primera porción duodenal y por adelante, y por detrás los vasos mesentéricos. Entonces se va a formar como un cuello de botella, por decirlo así, ¿sí? Esto va a causar en la glándula pancreática la formación de dos escotaduras, una escotadura superior y una escotadura inferior. Esta escotadura superior va a considerarse o se va a constituir en la parte inicial del canal de la circunferencia del páncreas, ¿sí? Que habíamos hablado hace rato, que es el lugar donde se sienta o se adhiere el marco duodenal, ¿sí? Esa primera parte va a estar, o esa escotadura superior va a estar formando por la presión que ejerce el duodeno y los vasos mesentéricos arriba en el borde superior del páncreas, dos tuberosidades, ¿sí? La primera, y la que está hacia el lado derecho, ya hablamos hace rato, que es el tubérculo pancreático anterior o tubérculo pancreático preduodenal, ¿sí? Y después, al otro lado de lo que serían los vasos mesentéricos, ya hacia el extremo izquierdo del cuello, va a estar el tubérculo omental, ¿sí? O tubérculo pancreático posterior. El tubérculo pancreático anterior entonces va a estar hacia la derecha, previo o en el inicio de lo que sería la circunferencia de la cabeza del páncreas. Y a la izquierda se va a encontrar el tubérculo omental. Y entre estas dos tuberosidades, esto que está aquí es el tubérculo omental y esto que está aquí es el tubérculo anterior del páncreas. Entre estas dos se va a encontrar lo que sería la escotadura superior, ¿sí? La escotadura inferior va a estar ocupada por la vena mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior se va a meter más, va a formar una escotadura más importante que en la arteria dentro de lo que sería el borde inferior del páncreas. Hablando de sus caras, ¿verdad? La cara anterior del cuello sigue siendo cruzada por lo que sería la inserción del mesocolon transverso y se halla en relación anteriormente y a la izquierda con el píloro, ¿sí? En esta porción de aquí va a estar proyectado lo que sería el esfínter pilórico del estómago. Entonces, adelante y a la izquierda, siempre en la cara anterior, va a estar relacionado con el esfínter pilórico. La cara posterior va a presentar un canal, un surco, en donde se va a estar metiendo lo que sería la porción retropancreática de la vena porta, ¿sí? Y a veces la vertiente derecha de este canal sale a veces hacia la parte de la cara posterior de estos dos vasos. Eso es, que la vertiente derecha de este canal se desborda a veces sobre la cara posterior de estos dos vasos, formando como un gancho, como abrazándole a lo que serían los vasos portales. La cara posterior del cuello del páncreas también está muy relacionado con lo que sería la fascia retroduodenal y la vena cava inferior, a la que va a recubrir en forma de una prolongación nada más de su hoja peritoneal, ¿sí?
Vamos a continuar y hablamos sobre lo que sería el cuerpo del páncreas. El cuerpo del páncreas es la continuación hacia la izquierda de lo que va a ser el cuello, ¿sí? Y se va a ir afinando, así se va a ir acintando y afinando también en forma dorsal, y se va a ir afinando hacia lo que sería su extremo terminal ya. Va a tener tres caras. Una va a ser anterior, la otra va a ser posterior y una inferior, y por lo tanto también va a tener tres bordes. La cara anterior va a tener una pequeña curva transversal, como ya habíamos visto hace rato, una curva transversal de concavidad anterior. Habíamos visto que sobre la cabeza había una curvatura que tenía una concavidad posterior, que era para los cuerpos de las vértebras, ¿sí? Y los grandes vasos. Y a partir del cuerpo vamos a tener una concavidad, una curvatura con concavidad anterior, que va a ser para la impresión gástrica, ¿sí? La hoja parietal o la hoja posterior de la transcavidad de los epiplones va a estar cubriéndola en toda su extensión. Acá vamos a ver que por debajo ya se va a estar insertando el mesocolon transverso. Y aquí en su cara posterior, en esta imagen ya, vamos a poder ver, por ejemplo, que el cuerpo, que va a ser más o menos a este nivel, va a estar relacionado sobre el origen de lo que sería la arteria mesentérica superior, ¿sí? Aquí abajo, acá atrás en una vista anterior, vamos a tener los ganglios y todo eso acá. Acá está el tronco celíaco, acá también el tronco celíaco. Y por abajo va a estar relacionado en su extremo derecho con el nacimiento de lo que sería la arteria mesentérica superior. También se va a relacionar con la vena esplénica, que acá le estamos viendo, ¿sí? La vena esplénica va a cruzar por delante, entre el páncreas y la arteria mesentérica superior, va a cruzar ahí la vena esplénica. Y también va a estar relacionado con la porción terminal de la vena gástrica izquierda, que va a desembocar allí en lo que sería el porta hepático, ¿sí? O la vena porta hepática, ya cerca de su origen. También se va a relacionar muy de cerca con lo que sería la vena renal izquierda, ¿sí? Que como sabemos es más extensa, es más prolongada y va a pasar por debajo del nacimiento de lo que sería la arteria mesentérica superior. Entonces van a ser por debajo de la arteria mesentérica superior, pero por delante, y va a cruzar por delante de la aorta, y va a pasar en la pinza que se forma entre adelante la arteria mesentérica superior y atrás la aorta. Entonces por ahí va a pasar la vena renal izquierda. Esta cara, como ya les dije anteriormente, es recorrida superiormente de derecha a izquierda, si viene desde acá hacia afuera, por la arteria esplénica, y en su borde superior acá vemos la arteria esplénica, así que es rama del tronco celíaco, y las sinuosidades o las curvitas de esta arteria van a sobrepasar por arriba a lo que sería el borde superior de la cara posterior. Abajo de él, por debajo de esa arteria, vamos a tener a la vena esplénica, que va a discurrir por supuesto en sentido inverso, o sea que va a venir de izquierda a derecha y se va a dirigir a lo que sería la vena porta, ¿sí? Y en ese trayecto va a incrustarse en la cara posterior y va a meterse adentro, va formando surcos o canales en el tejido pancreático. Y por supuesto la arteria y la vena esplénica van a estar llenos de ganglios linfáticos en todo su trayecto. Y continuando con el tema de las caras, tenemos la cara inferior. Esta cara inferior es muy irregular a causa de que va a tener impresiones de todos los órganos que van a estar corriendo ahí debajo. Por ejemplo, vamos a nombrar, igual que nuestro material, de derecha a izquierda, a una impresión duodeno-yeyunal, que va a corresponder a la transición entre duodeno y primer asa yeyunal, ¿sí? Esa primera impresión que hay acá, esa primera escotadura, vamos a decirle entonces impresión duodeno-yeyunal, producida por la flexura duodeno-yeyunal, que es el límite entre nuestro sistema digestivo alto y sistema digestivo bajo, ¿sí? Al lado de ese, por fuera, siempre a la izquierda, una impresión intestinal que se va a formar por justamente el primer asa yeyunal. Y posteriormente de eso, al final, a veces y en ciertas ocasiones, una impresión cólica, ¿sí? Porque va a estar apretándose en ese sitio el colon transverso. Hablando sobre los bordes, el borde superior va a estar en relación en su extremo derecho, aquí, con el tronco celíaco y con el plexo celíaco, ¿sí? Que se va a prolongar posterior a la glándula pancreática, ¿sí? Va a estar escotado en su extremo izquierdo, y en esta porción acá va a estar escotado, va a estar surcado
por los vasos esplénicos, van a cabalgar los vasos esplénicos desde lo que sería la cara posterior, van a pasar hacia la cara anterior. Y justamente ese va a ser el nivel de división entre lo que sería el cuerpo y la cola del páncreas. Sobre el borde anterior e inferior vamos a tener que su importancia radica en que el mesocolon transverso se va a insertar en ese borde anterior y va a estar recorrido por la arteria pancreática inferior, ¿sí? Entonces, borde inferior aquí va a estar recorrido por la inserción del mesocolon transverso y aquí atrás vemos la arteria pancreática inferior. Y por último, la cola del páncreas, ¿sí? La cola del páncreas va a estar separada del cuerpo por esa escotadura de la que hablamos anteriormente, que los vasos esplénicos van a ser sobre el borde superior de la glándula. Eso es, van a venir desde la cara posterior de la misma, van a cabalgar sobre la glándula y van a hacer una escotadura de los vasos esplénicos aquí a este nivel, ¿sí? Dividiendo entonces hacia la derecha a nuestro cuerpo pancreático y después de este a lo que sería la cola del páncreas. En cualquier caso, dice nuestro material, se diferencia del cuerpo porque está recubierta anterior y posteriormente por peritoneo. Eso quiere decir que está como un dedito así libre y hacia adentro de la cavidad abdominal, por decirlo así, ¿sí? Correspondiendo a su cara anterior a la cara posterior de la trascavidad. Los epiplones, eso es. En la punta aquí, por fuera de la escotadura de los vasos esplénicos, la cara anterior de la cola del páncreas va a ser parte de la cara posterior de la trascavidad de los epiplones, y la cara posterior de la cola del páncreas va a estar relacionada con el riñón, con la cara anterior del riñón. Estas hojas peritoneales, las que recubren la cara anterior y la posterior de la cola del páncreas, se van a dirigir en forma lateral hasta el hilio hepático, formando así nuestro ligamento pancreato esplénico, que está constituido solamente por una línea de reflexión del peritoneo pancreático sobre el peritoneo esplénico. Es un engrosamiento que va a dirigirse o va a juntar las dos hojas peritoneales que envuelven a la cola del páncreas y se van a dirigir en forma lateral hasta lo que sería el hilio esplénico. Así entonces los vasos esplénicos van a pasar por delante de la cola del páncreas. Primero se van a dirigir desde el cuerpo, la cara posterior, van a cabalgar sobre la glándula, se van a poner en la cara anterior y desde aquí van a ocupar el ligamento pancreato esplénico y se van a dirigir al hilio del vaso. Muy bien, y hasta ahí llegó configuración externa del páncreas. Hablo un poco acerca de los conductos excretores del páncreas, ¿sí? El páncreas tiene dos sistemas excretores. Uno que es el principal, que va a ser el conducto pancreático, y el otro se llama accesorio, ¿sí? El conducto pancreático accesorio o de Sartorini, como le decíamos antes. El conducto pancreático o principal va a recorrer la glándula de un extremo a otro, ¿sí? Va a dirigirse de izquierda a derecha y se va a ir ensanchando en todo el espesor del cuerpo, ¿sí? Se va a ir ensanchando siguiendo lo que sería el eje mayor de la glándula y va a ir haciendo pequeñas curvas o sinuosidades en su trayecto. Al llegar más o menos al cuello, en esta porción más o menos, va a hacer una curva, un codo, ¿sí? Se va a dirigir en forma inferior a la derecha y posteriormente. Y va a atravesar la cabeza del páncreas posteriormente. Ya en la pared duodenal se va a juntar con el conducto colédoco, en ocasiones van a confluir, en ocasiones van a drenar en forma separada y siempre el conducto colédoco va a ser superior al conducto pancreático principal. Ambos se van a abrir en el duodeno, en lo que sería la papila duodenal, ya sean siguiendo cualquiera de las diferentes modalidades, por ejemplo, saliendo juntos, desembocando juntos, a como vemos acá, anastomosándose uno con otro, o como vemos por ejemplo en otras imágenes que podemos ver en nuestro material, desembocando en forma separada siempre en la papila. Generalmente el conducto pancreático en todo su trayecto siempre va a ser más posterior y más inferior, o sea, va a estar más pegado a la cara posterior de la glándula y a la cara, al borde inferior del mismo. El conducto va a ir aumentando de calibre desde su origen hasta lo que sería la cabeza del páncreas. Pero cuando llega a lo que sería la desembocadura del duodeno en su porción intraparietal, va a estrecharse de forma importante por el esfínter. Además de esto, los conductillos colaterales van a recibir
van a discurrir en forma perpendicular al eje mayor de la glándula y van a desembocar sobre lo que sería el conducto excretor en forma de lo que sería un cepillo, ¿sí? Un cepillo para limpiar tubos de ensayo, en esa forma. Sí, siendo el mango del tubo del cepillo lo que sería el conducto principal y los pelitos del cepillo los conductos secundarios o colaterales del conducto pancreático principal. Así, el conducto pancreático accesorio va a ser diferente al conducto pancreático principal por su ubicación. El conducto pancreático accesorio, por su origen embriológico, va a atravesar lo que sería la parte superior de la cabeza del páncreas. Dijimos hace rato que el conducto pancreático principal desemboca en la parte inferior del mismo. Este se va a mantener en la porción superior de la cabeza del páncreas y se va a extender desde ese codo que forma en el cuello, ¿sí? Desde el codo o la curvatura que va a ser la vía biliar principal a nivel del cuello del páncreas, va a nacer aquí el conducto pancreático accesorio y se va a dirigir hacia lo que sería el vértice de la papila duodenal menor, siempre en la porción descendente del duodeno. Aquí su calibre va a ir aumentando progresivamente de derecha a izquierda, o sea, mientras más se acerque a la vía biliar principal, más grueso va a ser el conducto pancreático accesorio o de Sartorini. Este en realidad no es que drena al duodeno, sino que se actúa o se comporta como un confluente, como un aporte a la vía biliar principal. O sea, la circulación en realidad va a ser retrógrada, va a dirigir hacia la vía biliar principal y de aquí va a drenar. Pero en ocasiones no va a haber ninguna conexión entre lo que sería el conducto pancreático accesorio y el conducto pancreático principal, por lo cual va a dirigirse o se va a utilizar la papila duodenal menor. Vamos a hablar un poco acerca de la vascularización del páncreas, ¿sí? Las arterias del páncreas van a dividirse en tres grandes grupos, ¿sí? Las primeras van a ser las arterias pancreatoduodenales superiores, que son estas que están aquí, la anterior y la posterior, pancreatoduodenal superiores, anterior y posterior, que son ramas de la arteria gastroduodenal, y la arteria pancreatoduodenal inferior, que es rama de la arteria mesentérica superior. Esta arteria pancreatoduodenal inferior, como vemos acá, se va a dividir en dos troncos otra vez, o en dos ramas. Una pancreatoduodenal inferior posterior y una pancreatoduodenal inferior anterior. Ambas se van a anastomosar con su homónima de la superior y van a formar dos arcos arteriales. Un arco arterial anterior, que va a ser de la pancreatoduodenal superior anterior con la pancreatoduodenal inferior anterior, y un arco posterior, que va a ser este que está aquí, con la pancreatoduodenal superior posterior y la pancreatoduodenal inferior posterior. También nuestro material menciona acerca o habla acerca de las ramas pancreáticas de la arteria esplénica. Entre estas ramas generalmente hay varias de ellas en su trayecto. Aquí podemos ver que la arteria esplénica va a dar varias ramitas hacia lo que sería el parénquima pancreático, ¿sí? Y de entre estas hay siempre una más voluminosa que va a ser la que entre así en el tejido glandular y va a dar dos ramas. Una de ellas se va a dirigir en forma caudal hacia atrás y otra se va a dirigir en forma cefálica, ¿sí? O sea, una a la izquierda y otra a la derecha. Y por último, nuestro material refiere o menciona a la arteria pancreática inferior, ¿sí? La arteria pancreática inferior es esta que está aquí, esta que está acá también, que es la que va a discurrir en el borde inferior del cuerpo del páncreas, ¿sí? Nace en la mesentérica superior, como vemos acá, y va a discurrir en lo que sería el borde inferior del páncreas. Esa es la arteria pancreática inferior. También podemos ver acá esta ramita acá de lo que sería la arteria esplénica, que se llama arteria pancreática dorsal, y una rama de lo que también sería la arteria esplénica, que está más hacia el medio en la unión de lo que sería más o menos ya el cuerpo con la cola, la arteria pancreática superior. Todos estos vasos van a formar dos arcos vasculares, uno que va a ser posterior y superior, ¿sí? Que va a estar aquí atrás, y uno que va a ser anterior e inferior. Generalmente el arco que es anterior e inferior es de mayor calibre. Por supuesto, las venas van a seguir
casi siempre el trayecto de las ramas arteriales. O sea, cada una de estas venas va a tener a su satélite. Toda la sangre venosa del páncreas va a ir desembocando siempre en la vena porta hepática a través de las venas esplénica, mesentérica superior y pancreática duodenal superior. Generalmente también el territorio de la arteria pancreática duodenal posterior va a drenar primero en la vena gastroepiploica derecha y de ahí a la vena mesentérica superior, desde donde también va a ir desembocando finalmente a lo que sería la vena porta. Los vasos linfáticos van a desembocar principalmente en los nódulos linfáticos esplénicos. Habíamos visto hace rato una imagen aquí atrás en donde se ven que todos los vasos esplénicos y la arteria y la vena están rodeados de muchos ganglios, ¿sí? Principalmente entonces la cadena esplénica y la cadena de la vía biliar. En esos dos van a ir drenando nuestros linfáticos pancreáticos. También menciona los nódulos linfáticos mesentéricos superiores y por supuesto en los nódulos linfáticos yuxta para aórticos.